Esto es lo que Ana Virginia Escobar trae, Entre Manos. Entre manos, fuga y retención de talentos. Análisis en profundidad de un tema que a todos interesa, en el Circuito Digital Kiss. Y es que a todos interesa, porque usted ve en una empresa y el problema es que, bueno, fulanito de tal no, ya no está, ya se fue al país, no, se fue para otra empresa. Va para un taller mecánico, no te puedo recibir el carro porque no tengo mecánicos en este momento. Va para una escuela, no, la maestra de matemáticas no está, hay una suplente porque se fue. Es decir, así vamos en todos los niveles. Quiero darle la bienvenida a Maike Carolina Lara. Maike, bienvenida una vez más. Ana Virginia. Hoy hablando de otras cosas. Sí. Y a Carlos Jiménez, está en la línea telefónica, ya les comenté pues de lo que vamos a hablar con ellos. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola, ¿cómo te va, Ana Virginia? Buenos días. Bueno, encantado de acompañarle. Un gusto hablar contigo, incluso por la línea telefónica. Me hubiera encantado que estuvieras acá, pero estabas complicadísimo el día de hoy, así que bueno, vamos a hacerlo por allí. Les doy las redes de Instagram, @Café Corporativo y @Carlos Jiménez, para que los vayan siguiendo de una vez, y vamos a hacer nuestra transmisión en vivo con Instagram. Bueno, comencemos con Maike, primero las damas además, y para que nos pongas un poco en contexto, Maike, ¿cómo es la situación actualmente de las empresas? ¿Qué está pasando con el tema de la fuga de talentos? No solamente de venezolanos que se están yendo del país, sino que deciden, bueno, comenzar como a buscar por distintas empresas y no terminan de echar raíces en alguna, ¿no? Sí. Buenos días, Ana Virginia. Buenos días, Carlos, y a todos los escuchas. Bueno, efectivamente, la situación tal cual la acabas de expresar no es nada alentadora, y sobre todo en términos globales. A mí me llamó mucho la atención. Recientemente estábamos analizando los resultados del Foro Económico Mundial, y existe un índice de competitividad global donde a través de 12 dimensiones evalúan, entre otras cosas, el desempeño en materia de competitividad de los países. Y bueno, no es de extrañar que nosotros en Venezuela estamos en este momento ubicados para el índice de competitividad en el último lugar. También. Así es, por ejemplo. O estamos en los últimos o estamos en los primeros, dependiendo de... Sí, en América Latina solo estamos delante de Haití. Y hay uno en particular que se relaciona con el tema de hoy, que es nuestro índice como país, o nuestra capacidad como país para retener y para atraer talento. Y en ambos seguimos en las últimas posiciones. Seguimos en la última posición. Es decir, que a nivel global, eso lo que nos está diciendo es que nos cuesta como país de manera importante no solamente atraer a los mejores, sino además nuestra capacidad para que permanezcan con nosotros. Así es. Entonces, esto sin duda es un altísimo desafío para la organización. Cuando hablo de desafío es porque es una oportunidad que tenemos todos dentro de las empresas para poner este tema sobre la mesa e incorporarlo como un objetivo estratégico de la organización. Es decir, que esto sea sin duda un objetivo fundamental de las empresas para que se traduzca en políticas, en iniciativas concretas y de manera efectiva que apunten, bueno, no solamente a atraer, sino a atraer, motivar y retener a esas personas que yo requiero en mi organización para mantener mi operación, sin duda alguna. Claro. Ahora, fíjate que ahí es la pregunta que nos hacemos, porque cuando tú hablas con gerentes de recursos humanos, dicen, pero es que los jóvenes no tienen como ese sentido de compromiso como se veía antes. Yo me pregunto si es que son los jóvenes o es la situación del país. Y ahí nos puede ayudar Carlos, que conoce muy bien a los millennials. Carlos. ¿Cómo no? Mira, efectivamente, yo creo que aquí hay yo ayer lo explicaba, o anteayer, y decía que eran como dos capas tectónicas. Ajá. Hay una primera capa que es que tiene que ver con la psicografía de los millennials a nivel global. Es una característica de la generación, y después hay otra capa que obviamente tiene que ver con las condiciones propias del entorno venezolano. Exacto. Entonces, en este caso, para que tengamos una idea, hay una encuesta realizada globalmente por Ford, y se les pregunta, por ejemplo, hay una frase donde se dice, yo no planeo vivir en el mismo lugar por más de 5 años. Y de los que entrevistaron, que tenían de 18 a 29 años, 43% dijo que no pensaba vivir por más de 5 años en el mismo lugar. Eso a nivel mundial, es decir, eso es una encuesta a nivel mundial. Sí, es la es tendencia. una encuesta a nivel global. Ajá. De 30 a 44 años, que ya ahí ya no son tan millennials, sobre todo ya hasta los 31, pero ya el resto ya no son millennials, sino generación X,
ese porcentaje de 43 baja a 41, no es tanta la diferencia. Claro, ya en los baby boomers, ya la diferencia es mayor, son un 16%. A ver. Pero, por ejemplo, ¿cómo no? No, es para hacer esas categorías que tienes de millennials, baby boomers, para que la audiencia entienda cuáles son los grupos etarios de cada uno, ¿no? Sí, fíjate, las generaciones son, bueno, una muy emblemática de la que hemos leído mucho, sobre todo las personas que estudiamos economía y mercadeo, fueron los llamados baby boomers, que fueron las personas que nacieron en ese boom demográfico de la posguerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Son personas que generalmente nos referimos a ellos como aquellos que nacieron entre el año 1945 y el año 1965. Luego viene la generación X, que somos, porque yo pertenezco a esa generación, los que nacimos entre el año 1965 y el 85. Y los millennials, que están entre el año 85 y el 2000. Esto es una clasificación que a veces varía de acuerdo a la fuente, 1 o 2 años más, o sea, pero en general esta es la que yo he adoptado. Y ahí, bueno, lo que estamos observando es que a nivel global los millennials no solamente manifiestan que no quieren vivir en el mismo sitio por más de 5 años, sino que también hay una frase que dice: yo no planeo trabajar en mi trabajo actual por más de 5 años. Y el 49% de los millennials dicen que están de acuerdo con esa frase. Mientras que ya para el resto de las generaciones, por ejemplo, de 30 a 44 años, que ahí entraría en generación X, es 35%. Es decir, son más estables. Por decirlo, podríamos decirle esa palabra, sería ese calificativo, son más estables, digamos, la generación X que los millennials, porque ellos, bueno, digamos, a los 5 años ya están... Tienden a, porque quizás no voy a usar esa palabra de estable, pero sí los millennials, los estudios internacionales demuestran de que el paradigma ahora es diferente. El paradigma de la generación anterior era haz carrera en la compañía. Se premiaba la antigüedad o se premia la antigüedad. Ahora los millennials tienen una movilidad mayor, no solamente corporativa, sino geográfica. Claro. Eso es un fenómeno mundial que tiene que ver con esa generación que además, como yo decía, nosotros las generaciones anteriores trabajamos pensando en un desenlace, en un futuro, entonces ya sea tener la casa, casarse, tener hijos. Sin embargo, el millennial es más de disfrutar el momento, ¿no? De vivir el momento, y se preocupan menos por el futuro o por una estabilidad a futuro, ¿no? Entonces eso es un elemento que es importante, que es global, que no tiene que ver con la crisis venezolana. Obviamente la crisis venezolana lo exacerba, el hecho de irse del país, porque obviamente estamos en una crisis muy fuerte y sobre todo la población más joven tiene muy pocas oportunidades de poder hacer de conseguir las cosas que necesita en un país como este en estos momentos. Claro, entonces, y partiendo de eso, de que viven el momento, pues obviamente este momento no les está reportando a ellos ningún interés acá exactamente, en el país. Pues. Y eso ha generado más las pocas barreras a la salida, es decir, en una persona de una generación anterior, entonces tiene casa o tiene una trayectoria, tiene un negocio, entonces es como que tienen más cosas que lo atan. En cambio, una persona más joven es como que tiene todo por delante y exactamente como tú dices, la situación actual no le está reportando satisfacción, entonces simplemente es mucho más propenso a emigrar, pero es importante dividir eso porque, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces en las empresas sobre todo pensamos en que, bueno, como Venezuela está así, entonces como que vemos que es muy particular de nosotros y entonces es como que, bueno, no nos vamos a preparar tanto, esto es una cosa coyuntural, en algún momento saldremos de esto. No, hay que verlo como que esto, independientemente que Venezuela esté atravesando su peor crisis, a mi juicio, o salgamos de la crisis pronto, esto va a seguir sucediendo con los millennials, el tema en las corporaciones, el hecho de que van a ser personas que van a tener un promedio de estadía en una compañía mucho menor. Y ayer bromeaba en una charla con un banco y le decía que, bueno, los botones que damos de antigüedad, que los damos a los 5, a los 10, a los 15, probablemente vamos a tener que dar botones, a lo mejor no de oro, pero reconocimientos más de corto plazo, porque esa es otra característica laboral del millennial. Necesita retroalimentación
permanente, porque es eso, es más del momento. Entonces ese tema de que voy a esperar que tengo 5 años para que me reconozcan, en 5 años no voy a estar allí. El botón máximo va a ser 5 años, probablemente en un tiempo. Probablemente. Así el de es. platino. El de platino. Mike, fíjate lo que dice Carlos, que el 49% dice que no trabajarán en una empresa más de 5 años y que quieren ver los resultados ya. ¿Cómo adaptar las empresas desde el punto de vista de talento humano, de gestión humana, pues los nuevos paradigmas para retener a esos jóvenes, ¿no? a esos empleados por más tiempo o por lo menos los 5 años? Bueno, ¿cómo trabajar eso, no? Sí, sin duda, cuando Carlos hacía toda la descripción o la caracterización de estos grupos, en el fondo también está hablando de la necesidad de incluso, bueno, más allá de romper los paradigmas, que ya estamos diciendo algo muy importante, de generar nuevas relaciones laborales. Es decir, ya la manera tradicional incluso de llevar lo que es la gestión del talento no nos funciona. Es decir, hasta hace ya un buen tiempo considerábamos que el área, por ejemplo, de recursos humanos era el área con un foco administrativo y era el área incluso que tenía que atender todo este tipo de temas de los que estamos hablando. Hoy en día ya eso no funciona. El área de capital humano debe o está llamada a ser un área que sí diseña estrategias, políticas, iniciativas, pero que además lo haga de la mano con todos los líderes de las distintas áreas de la organización. Es decir, en la medida en que esta situación se comprenda como una situación que nos ocupa a todos, en esa medida lo que vayamos a diseñar y a implementar dentro de la organización tendrá mayor éxito. Cuando Carlos hablaba de los millennials, de los baby boomers, de la generación X, están todos dentro de una organización. Ellos están todos conviviendo allí. Claro. Entonces, ¿cuándo se presentan las mayores situaciones complejas? Bueno, cuando no logramos comprender que existe un grupo de personas que en este momento están moviendo las bases laborales y nos están invitando a hacer las cosas distintas. Si yo no soy capaz, como organización, como líder, de mirar esta situación, poco puedo hacer para invitar y para retener y para mantener a este tipo de personas. Ahora, pero como dice Carlos, que esto llegó ahora para quedarse. Es decir, es una tendencia y los jóvenes están en eso. No estoy en un trabajo más de 5 años. Las empresas están en capacidad de adaptarse a eso y entender, y de alguna manera, yo no sé qué palabra ponerle, adaptarse, resignarse a que sus empleados no van a estar más allá de 5 años. Bueno, ¿cómo yo creo que esa palabra, si se resignan, o sea, cuando te resignas y te entregas a la situación y dices, bueno, esto es una situación donde yo no puedo hacer nada, voy a aguantar, ahí estás en una situación donde, bueno, más bien puedes llegar incluso o sea, no haces nada, básicamente. Cuando te resignas y te entregas, no estás haciendo nada. Definitivamente, en este momento, sí hay mucho que puede hacer la organización. Y lo primero es, yo diría también en 2 dimensiones. La primera, entender cómo somos en la organización, cuáles son mis objetivos, qué está pasando, de mi estructura organizativa, cuáles son mis posiciones claves, es decir, cuáles son esas posiciones en este momento que si están desocupadas no alcanzo los objetivos y me generan un altísimo problema de operación. Y luego, ¿cómo es mi gente? ¿Cómo está conformado los grupos de personas que están allí? ¿Y cómo puedo hacer en función de la organización que soy y cómo está mi gente? ¿Cómo puedo hacer para diseñar una propuesta de valor hacia mis trabajadores, todos, millennials, entendiendo los distintos grupos que están allí? ¿Cómo diseño una estrategia de valor, una propuesta que sea atractiva para ellos? Y Carlos apuntaba algunas cosas, por ejemplo, el tema del reconocimiento. En este momento, y lo hablábamos hace unos días, la retribución monetaria, sin duda, es un factor fundamental, pero no es el único. Existen otras dimensiones que son las que hacen que la persona se conecte y se sienta satisfecho en su lugar de trabajo. Por ejemplo, beneficios, reconocimiento, todo lo que tiene que ver con balance vida-trabajo, oportunidades y desarrollo de carrera, y que yo sienta que estoy agregando valor a la empresa. Es decir, son otras dimensiones que son importantes considerarlas para mantener a estas personas. Claro, hay que adaptarse. Definitivamente, como dice Carlos, los millennials están allí y no es una tendencia, esto no es una cuestión circunstancial por la situación país, esto es una tendencia mundial. Carlos y Mike, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar buena música de XFM y seguimos con la conversación hablando de fuga y retención de talentos en Venezuela. Ya venimos. Sigue el análisis Entre Manos. Circuito Digital Keys.
Seguimos analizando fuga y retención de talentos en las empresas venezolanas y estamos con Maike Carolina Lara, licenciada en Relaciones Industriales, fundadora y codirectora de Café Corporativo, una firma de consultoría de capital humano. Ustedes la conocen además porque es nuestra colaboradora de Café para Mamás junto a Vanessa Anderson, que también está en Café Corporativo contigo. Y está con nosotros vía telefónica Carlos Jiménez, director de Tendencias Digitales, director de Data Analysis. Carlos, hablabas que esto no es una situación coyuntural de Venezuela, sino una tendencia mundial. El tema de que los jóvenes, sobre todo los millennials, que nacieron entre el 85 y el 2000, pues deciden que no permanecerán en un trabajo más de 5 años, no permanecerán en un mismo lugar viviendo más de 6 años, es decir, son una especie de nómadas natos, podría decirse así. ¿Qué buscan ellos al momento de enganchar en una empresa para entender un poco cómo las vicepresidencias, las gerencias de capital humano pueden diseñar programas para retenerlos el mayor tiempo posible? Sí, definitivamente cambia las necesidades, lo que buscan este tipo de personas o de trabajadores, si hablamos de la fuerza laboral. En este caso el trabajo es un medio y no un fin. Pero ellos se vinculan emocionalmente con los proyectos. Son personas que, como son fieles a sí mismos, es decir, son personas que quieren... hay una tendencia que yo explicaba estos días que yo le llamé el nuevo éxito. En esta generación, es una tendencia importante ahora, el dinero no es la característica del éxito. En generaciones anteriores, una persona exitosa era una persona que tenía un buen carro, tenía, vamos a decir, los bienes materiales eran un factor importante del éxito. Hoy día estas generaciones consideran que el dinero es una medida desactualizada de lo que tiene que ver con el éxito y que el éxito depende más que todo de la felicidad, que significa ser libre, hacer lo que te gusta y disponer de tu tiempo. Entonces, ¿eso cómo impacta en la organización? Bueno, que estas personas van a ser atraídas para ser fieles a sí mismos, a lo que les gusta. Van a ser personas que, sí, no significa que van a ser, porque hay gente que obviamente si vienes del paradigma anterior, eso te puede hacer un poco de ruido y puedes ver a estas personas como si fueran irresponsables o dispersas. Porque son personas que pueden estar muy comprometidas. De hecho, hay empresas muy exitosas hoy día que están dirigidas y que su mayor proporción de la fuerza laboral son millennials. Sin embargo, son mucho más flexibles en cuanto a, por ejemplo, los horarios, la forma de vestirse, se vinculan más emocionalmente a los proyectos. O sea, tengo que hacer esto porque me gusta y porque el proyecto me enamora o lo que voy a hacer de mi trabajo me apasiona. Y les gusta más inspirarse. Por ejemplo, el líder, la persona o la autoridad dentro de la compañía, generalmente viene más inspirada por el ejemplo, por algo inspirador que por un tema jerárquico en donde es el jefe y le tengo que hacer caso porque es el jefe. Entonces ahí eso ha hecho mucho ruido en las personas, como comentabas ahorita, que coexisten las distintas generaciones dentro de la compañía. Entonces a veces le hace mucho ruido a los demás porque estas personas pueden ser capaces de plantarse y decir no estoy de acuerdo, esto no es así. Entonces son personas que van a valorar proyectos que les atraigan porque les gustan, se pueden vincular emocionalmente a esos proyectos, les va a gustar colaborar y participar, les gusta que los tomen en cuenta, que les pregunten, que les den feedback permanente, rechazan lo que tiene que ver con las estructuras rígidas, los uniformes, horarios muy inflexibles. Entonces, eso en términos muy generales, lo que nos está diciendo es que, bueno, todo esto que yo estoy diciendo generalmente es muy diferente a lo que muchas organizaciones, sobre todo organizaciones tradicionales, muy grandes, las megaestructuras estas. Entonces allí es donde hay mucho ruido con este tipo de personas, y por eso muchas de ellas no son lugares atractivos para ellos, porque definitivamente no le ofrecen ese ambiente y ese reto de hacer algo que te gusta. Entonces allí el mensaje para estas compañías es que, bueno, definitivamente hoy día tenemos que cambiar, tenemos que ser mucho más flexibles y tenemos que tratar de entender cómo hacer para que nosotros tengamos una organización en donde se cumplan los objetivos corporativos, pero obviamente de una forma en la que las personas también se desarrollen, porque hoy día las relaciones tienen que ser ganar-ganar de verdad. ¿Qué significa ganar-ganar de verdad?
tiene que ganar la empresa, porque hay que tener un retorno sobre la inversión. Sí, ese cuento de que del socialismo, nada que ver. Aquí para que la empresa prospere tiene que haber ganancias para los accionistas, pero eso no a costa de ni de sus colaboradores o trabajadores, ni de sus clientes, que también tienen que ganar para que la empresa sea sostenible a largo plazo. Exacto. Y tiene que ganar la sociedad también. Bien. Porque parte de los problemas que tenemos ahorita en Venezuela tienen que ver con eso. Entonces, en la medida que nosotros ganemos todos, los accionistas, los trabajadores, los clientes y la sociedad, entonces ahí va a haber un equilibrio. Entonces, lo primero que tiene que hacer la empresa es replantearse eso. Realmente estamos teniendo relaciones de ganar-ganar o de verdad. ¿Y qué significa entonces ganar para mis colaboradores? Porque depende del negocio donde yo esté, depende del tipo de colaborador que quiero atraer. Entonces tengo que definir qué significa ganar para ellos, qué quieren ganar ellos. Claro, Carlos, aquí tenemos que atajarte porque ya se me está acabando el tiempo y de verdad tengo que concluir, así que te agradecemos muchísimo esta participación en el programa. Sí quisiera después comprometerte y traerte acá al estudio para hablar un poco más a profundidad de eso, de los millennials, de las distintas características de esos grupos etarios, pues para tenerlos bien precisados, y es un tema bien interesante. Así que mil gracias, Carlos. Gracias a ustedes, buenos días. Que estés muy bien. Carlos Jiménez con nosotros. Mike, ya para cerrar, y me decías que querías decir algo de lo que estaba comentando Carlos. Sí, no, en función de eso es importante que sin duda el fenómeno de los millennials sí está para quedarse y mucho pueden hacer las organizaciones. Ahora es importante también considerar que todo lo que hagamos dentro de la organización va a apuntar a como objetivo estratégico atraer, motivar y retener a mi mejor talento. Y eso incluye a todas las personas que conviven dentro de la organización. A los baby boomers, a la generación X y a todos para ponerles esa etiqueta. Así es, porque además esto es una invitación a los líderes, a los directores de distintas áreas y a cada una de las personas que tienen nivel de responsabilidad dentro de las empresas. Entonces, el objetivo estratégico de atraer a las mejor personas, motivarle y retenernos es un objetivo que tiene que tener todos. Tenemos que tener todos en la organización para que dé los resultados del negocio, pero también para que sea referencia como el mejor lugar para trabajar. Es decir, ¿por qué yo me quiero quedar aquí? Sea del nivel que sea, ¿por qué yo me quiero quedar aquí? Y eso sin duda te lo da una estrategia bien planteada, una estrategia que pase por impactar a todos los niveles de la organización, una estrategia que apunte a uno que satisface a mi grupo de trabajadores. Y eso lo puedes hacer de distintas maneras, mediciones específicas dentro de la organización. Pero siempre hay que estar tomándole el pulso, ¿no? Eso es fundamental, tomar el pulso. De hecho, este pulso medido a través de distintos instrumentos, uno de ellos la encuesta de clima organizacional, por ejemplo, que se puede hacer anualmente, te da información de distintas dimensiones. Por ejemplo, cómo se sienten con su compensación, cómo se sienten con los estilos de liderazgo, y allí tú puedes medir cuál es el estilo de liderazgo que prevalece en la organización versus cuál es el que la gente valora, que también es importante, cómo está, con cuál es su opinión sobre el desarrollo o las oportunidades de crecimiento que está ofreciendo la organización y cuál es el índice global de satisfacción. Entonces, todas estas informaciones, estas mediciones, que pueden hacerse con distintos instrumentos, lo que deben servir es de insumo fundamental para que la organización, de la mano de su área de gestión de talento de capital humano, en conjunto con cada uno de los líderes de la empresa, diseñen estas políticas y las implementen a partir de lo que quiere el negocio y de lo que está pidiendo mi gente, porque eso me va a llevar a un ganar-ganar, que era lo que hacía referencia a Carlos. Entonces la empresa sí tiene maneras de instrumentar acciones específicas, pero debe hacerlo con estrategia. Y la estrategia parte de considerar estas distintas aristas. Así es, y para eso están ustedes además, para asesorarlos en Café Corporativo. Claro, ¿no? que sí, es así, porque probablemente está el cúmulo de fuga de personas que en un momento dado tiene una empresa que se puedan ver desorientados, ¿no? Así es, ¿no? Y de hecho eso que menciona es importante porque hay dos cosas fundamentales. Una, que podamos hacer en la empresa ese país que soñamos, ese lugar que realmente queremos que sea. Y en segundo lugar, si yo tengo poco que ofrecer, que al menos yo pueda escuchar a mi gente y en función de esa escucha, ver qué sí está en mis manos hacer para acompañarlos. Así es. Maike, mil gracias. No, nos vemos dentro de unos días, un lunes. Maike Carolina Lara, licenciada en Relaciones Industriales, fundadora, codirectora de Café Corporativo, una firma consultora de capital humano y profesora de la UCAB. Y pues también estuvo con nosotros Carlos Jiménez, director de Tendencias Digitales, director de Data Analysis.